Perfecto, gracias país. Estamos en Buenos Aires con la ex ministra de Comunicación, licenciada Amanda Dávila. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a la entrevista con Radio Causachuncoca. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los compañeros de la radio Causachuncoca y de todo el trópico de Cochabamba, una radio pero además que ha extendido su cobertura a nivel nacional y que nos tiene informados sobre todo lo que acontece en Bolivia. Licenciada, ¿a qué se debe la militarización en el pueblo boliviano? Yanine Áñez sacó las tropas militares y policiales para mover todo el país. ¿Qué opinión se merece frente a esta situación? Bueno, es una pena que en Bolivia, que se dice que existe un Estado de Derecho, se esté llevando a cabo una militarización de estas proporciones que tiene atemorizada a la población, pero sobre todo constituye un gravísimo riesgo contra los derechos humanos y las garantías constitucionales. El gobierno de facto lo que ha hecho desde que asumió el gobierno de manera absolutamente ilegal, autoproclamándose con sin el apoyo de la Asamblea Legislativa Constituyente, en un amago jurídico, lo que ha hecho hasta ahora simplemente es ir desmantelando toda la resistencia y todos los grupos de apoyo al proceso de cambio, pero también amedrentando aquellos sectores que, si bien no han estado con el movimiento al socialismo ni el gobierno, han sido sectores que siempre han apoyado la democracia y las libertades democráticas en Bolivia. En todo estos 14 años de gobierno, jamás el presidente Evo ha sacado las Fuerzas Armadas a las calles, ha sacado la policía a las calles para reprimir. Estamos viviendo un estado de no derecho, como lo han dicho los juristas internacionales, de amplia trayectoria y de mucho prestigio. Es un gobierno de facto en pleno, porque solamente quienes se apoyan y se respaldan en las Fuerzas Armadas en la calle para amedrentar tienen esa concepción de una situación que vulnera absolutamente todo y que no le interesa ni siquiera la crítica internacional, que es muy fuerte, desde la CIDH, desde los organismos internacionales. Varios salieron ante los medios de comunicación para decir que no tiene un plan de gobierno, por eso utiliza la fuerza policial militar. Bueno, lo que se ha visto es que no existe ningún plan de gobierno. Evidentemente en los meses desde que está este gobierno de facto, lo que se ha visto es un gran y acelerado deterioro de la economía boliviana, con un riesgo enorme de que se produzca en Bolivia lo que ha ocurrido en la Argentina, con medidas que han sido totalmente contrarias a la población. Estamos viendo la liberación del mercado boliviano para las importaciones, que está afectando de manera inmediata a los sectores de pequeños productores. También la liberación de exportaciones en áreas muy críticas para la economía boliviana, que con medidas del presidente Evo garantizaban primero el mercado interno, el consumo interno, el abastecimiento interno, antes que dar preferencia a los sectores exportadores. Debería siempre haberse mantenido un equilibrio y así se ha mantenido, pero este gobierno está haciendo está adoptando medidas que son contraproducentes y atentatorias para la economía del pueblo. Una de esas medidas es lo que está ocurriendo con BOA, que ha sido tomada por un sector de la empresa privada que tiene intereses en las líneas aéreas, que tiene negocio en la línea aérea y que está desmantelando, reduciendo los vuelos comerciales para BOA, reduciendo el negocio para BOA, que es la línea bandera, y desmantelando todo esto para que muy pronto seguramente se privaticen nuevamente las empresas. Otras empresas están sufriendo absolutamente eso. En ninguna parte del mundo, apenas en 2 meses de gestión, se puede hacer una auditoría a más de 80 empresas, se puede hacer una auditoría a millones de kilómetros de carreteras, y sin embargo, simplemente con un afán político ideológico de desmantelar todo lo que se ha construido en 14 años, lo que está haciendo el gobierno es intervenir, colocar en las empresas a sectores interesados en esos negocios para desmantelar el patrimonio del pueblo boliviano. Lo propio está ocurriendo en los grandes, y esto hay que denunciarlo de manera enfática, lo que está ocurriendo con el litio.
se ha puesto a la cabeza de la empresa de litio, que era el principal proyecto de Bolivia para generar las divisas, millones de dólares de divisas al año, millones de dólares de divisas al año que deberían entrar a la economía. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha colocado a la cabeza de los yacimientos de litio a una persona que no solamente tiene interés de negocios de litio en Chile, sino que también está vinculado al gobierno chileno, a empresas chilenas, para que manejen este negocio. Estamos retornando, por lo tanto, a la época de la rosca, a la época de los varones del litio, cuando son otros los que van a explotar estos recursos de litio, reduciendo y eliminando este patrimonio para el pueblo. Eso está sucediendo en el litio y con otros sectores de la economía. Licenciada, ayer justamente ha habido un atropello hacia las mujeres de Pollera en Cochabamba por parte de la Resistencia Juvenil Cochala. ¿Cuál es la opinión que usted vierte sobre esta situación? Bueno, es un retorno al racismo, porque lo que hemos hecho con este gobierno es retornar a la década del 70, del 80, a una década en la que no imperaba para nada la ley, no imperaban las garantías constitucionales. El racismo era un tema de cada día, pese a que tenemos una ley. Ahora grupos irregulares que no tienen ninguna protección legal, pero sí protección política de parte del gobierno y del Ministerio de Gobierno, lo que están haciendo es amedrentar, ejercer este racismo, que es un delito en Bolivia con el gobierno del presidente Evo, siempre fue un delito, una ley que hemos aprobado para eso. Sin embargo, ahora hemos retornado a esas épocas. Vivimos en este momento un retroceso lamentable que ha conculcado los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos y por supuesto los derechos humanos, y estos otros derechos de la población a vivir sin que sea estigmatizada, discriminada simplemente por el color de la piel o de la vestimenta. Ha sido muy lamentable lo que se ha visto. Esto se ha visto a nivel mundial, todo lo que ha ocurrido, y muchos organismos están condenando esta actitud que se adopta contra el pueblo, contra las mujeres que visten pollera o vienen de una región, simplemente con la complacencia, la anuencia del gobierno, la complacencia de la policía, que debería estar evitando que esto suceda. Pero no es solamente ese caso, son muchos casos y vulneraciones que se está registrando, porque este es un gobierno que no va a durar toda la vida. Este es un gobierno que va a tener que ser sometido a proceso, a juicio, no solamente a un juicio ante los tribunales competentes, sino también al juicio de la historia y de la opinión pública por todo lo que está ocurriendo. Mire, 37 muertos, 1.500 heridos, muchos de los cuales todavía no están recibiendo atención, varios desaparecidos, personas detenidas, rehenes políticos. En ninguna parte del mundo ha ocurrido lo que está ocurriendo en este momento, que en un estado que se dice democrático hayan personas como rehenes políticos en una embajada a las cuales no se les quiere dar ningún salvoconducto. 5 compañeros exministros que están ahí, más de 4 directores que están ahí en la embajada de México sin poder salir, conculcándoseles el derecho fundamental del asilo y el refugio político. Y lo que ha ocurrido con el ministro de Gobierno es una infamia, es una violación flagrante de derechos, porque se ha armado un juicio contra el ministro con un afán revanchista, con un afán de venganza, simplemente con un afán de atacar a una persona que ha estado cumpliendo con la ley y llevando a la cárcel a aquellas personas que estaban vinculadas en hechos ilícitos, en temas de narcotráfico, y se le lleva a un penal con riesgo gravísimo contra su vida. Lo que está haciendo el gobierno, creo que está demostrando a la población lo que es la extrema derecha, lo que es el fascismo, lo que es un gobierno que está asesorado por agentes de la CIA y el gobierno norteamericano para desmantelar todas las fuerzas populares, para desmantelar todos los signos de progresismo que ha habido en Bolivia, y por supuesto al gobierno del presidente Evo Morales y a todas las autoridades, montando
fraudulentamente procesos contra todos. Ministra, ¿qué rol están, como exministra de Comunicación usted, qué rol están cumpliendo los medios de comunicación en Bolivia en este transcurso de la situación muy crítica que está atravesando el pueblo boliviano? Bueno, la mayor parte de la prensa, no toda por supuesto, pero la mayor parte de la prensa está en silencio, cómplice de todos estos abusos y de todas estas arbitrariedades. Lo que se hace contra la prensa también, muchos de los periodistas que están perseguidos, amenazados, amedrentados. Tenemos un gobierno que está persiguiendo a la prensa con amenazas, pero además con una ferocidad nunca antes vista desde estos sectores de gobierno contra periodistas, contra aquellos que opinan, contra jóvenes que tuitean, contra quienes expresan su verdad, lo que pasa y su opinión, que tienen derecho a opinar. Nosotros como gobierno jamás hemos perseguido a una persona que opinaba distinto, a un periodista que opinara distinto. Han tenido toda la libertad para opinar lo que veían conveniente de acuerdo a sus opciones, lo cual esa es una garantía de un Estado de Derecho. Pero en este momento la prensa se siente amedrentada, acallada, muchos periodistas están haciendo la autocensura por temor a esta ola frenética, violenta, contra lo que es la libre expresión y la opinión. ¿No hay libertad de expresión en Bolivia? Algunos medios están batallando, están trabajando duramente con los recursos que tienen, muy pocos por cierto, llevando la voz de aquellos que han sido acallados, informando sobre cosas que la gran prensa no informa, y creo que esos medios nos están dando una visión de lo que realmente está ocurriendo. Asimismo, muchos de los compañeros, mucha de la gente que pasa información y que muestra al mundo lo que está sucediendo. Felizmente hay ese tipo de trabajo de los compañeros comprometido, pese a que corren el riesgo de su libertad, pese a que corren el riesgo de ser detenidos con cualquier argumento falso, cualquier excusa. Y yo celebro que los compañeros estén informando verazmente desde sus posiciones políticas, desde lo que creen que es la verdad para ellos, porque ese es el derecho que deberíamos tener todos los bolivianos, todas las personas, informar desde nuestra posición lo que creemos que está pasando, y eso es lo que se debería respetar. Gracias, licenciada, por la entrevista. Muchas gracias a usted. Conversamos con la licenciada respecto a la situación que está atravesando el pueblo boliviano, una crisis política desde Buenos Aires, Argentina. La entrevista con ustedes, colegas de trabajo. Vamos retornando hasta Bolivia.